Qué bueno verles, qué bueno que Dios pueda bendecirles, que Dios pueda manifestarse con poder de lo alto. Amén, 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 amén. Bueno es Dios. Todo el tiempo, decían allá. Aleluya. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje del libro de Josué. Libro de Josué. Libro de Josué. En el capítulo número 9. Libro de Josué, capítulo número 9. Es un pasaje interesante, es un pasaje extraño, es un pasaje donde se manifiestan algunas cosas de mucha astucia por parte de unos señores que habitaban en la región de Gabaón, que era una ciudad cananea, era una ciudad que tenía que haber sido destruida, pero que estos que habitaban ahí, los gabaonitas, llamados así en la escritura, estos en algún momento dado, pues no hicieron el mal al pueblo de Israel, sino que portaron de manera diferente que los demás pueblos. Y por esa razón entonces Dios, pues de alguna manera quiso ayudarlos, quiso bendecirlos. Sin embargo, esta gente actuó con astucia, mintiendo también, engañando a Josué, al pueblo de Israel o a los líderes del pueblo, para que el pueblo tomara una decisión y hasta hiciera juramento solemne delante de Dios de no destruirlos. Los engañaron, en otras palabras. Ellos tuvieron miedo, ellos supieron que en alguna medida pues también ellos iban a correr la misma suerte que todos sus conciudadanos, que todos los cananeos, y por lo tanto entonces se preocuparon y de alguna manera se allegaron o se acercaron a Josué para poder ver cómo hacían un pacto. Pero la única manera de hacer un pacto era engañándolo. No iban a poder concertar un pacto, un acuerdo de paz, llamémosle así para que sea de actualidad el asunto, si no los engañaban, si no había un tipo de disfraz que ellos utilizaran. Ahora, cuando las cosas se dan de esa manera y se da cuenta los cananeos cómo el pueblo de Israel ha venido actuando, cómo han tomado a Jericó y han destruido Jericó por medio de un milagro que Dios hizo. Usted sabe la toma de Jericó, cómo se efectuó, cómo se realizó. Y después que pierden la batalla contra la ciudad de Jai, que era una ciudad muy pequeña comparada con la ciudad de Jericó, pero que por la forma como ellos actuaron, Dios decretó que esa situación se diera y ellos no ganaron la batalla, sino que fueron o salieron de ahí frustrados, salieron de ahí derrotados. Después, por un tipo de emboscada que Dios mismo les hizo hacer o que Dios les dirigió para que ellos hicieran en contra de la ciudad de Jai, entonces 12,000 de Jai por lo menos fueron destruidos, fueron muertos. Los engañaron también, esa es una estratagema, un tipo de estrategia, un tipo de emboscada que hicieron los de Israel con el propósito de que esta situación pues ya no se volviera a presentar, para no salir derrotados, sino que ellos alcanzar u obtener la victoria. Y luego pues de todas maneras ellos habían estado actuando ahí de una manera especial, como Dios los había ayudado a salir adelante, y debido a eso las naciones cananeas estaban preocupadas y decidieron, cuando ellos actuaban de esa manera, decidieron unir sus fuerzas para poderles contrarrestar todos sus ataques y poderles destruir. Y se unieron en contra de Josué y el pueblo de Israel o el ejército de Dios para poder venir a combatirlos. El capítulo 9 del libro de Jueces dice de esa manera. Jueces capítulo 9. Mire lo que dice el versículos 1 y 2, por favor, los versículos 1 y 2. Jueces dije, Josué. Gracias por la bulla, gracias por la bulla. Josué quiere decir Salvador o salvación. Josué 9. ¿Sí lo tiene? Bien, ya lo tenía ahí, ¿verdad? Versículo 1. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, desde el Líbano, los heteos, todos estos eran parte de ellos, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, cada uno tenía sus líderes, su rey,
se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Hicieron, aunque entre ellos a lo mejor habían tenido en más de alguna ocasión alguna diferencia, aunque a lo mejor no pensaban igual muchas veces, aunque a lo mejor ellos no estaban de acuerdo con algunas situaciones entre ellos mismos, aunque eran de los mismos, sin embargo, o descendían de los mismos, descendían de Canaán, el nieto de Noé, hijo de Cam, uno de los hijos de Noé. Allá en el capítulo 10 del libro de Génesis puede encontrar todos esos detalles usted. Pero a pesar de eso, ellos, cuando se dieron cuenta que Josué había derrotado a Jericó, había derrotado a Jai y que seguían avanzando, entonces ellos estaban preocupados y dijeron: de alguna manera hay que pararlos, de alguna manera hay que frenarlos. Y eso es lo que normalmente hemos venido diciendo. Toda la reconstrucción del muro, toda la disposición de la gente de Dios para poder hacer una obra para Dios, de alguna forma el diablo intentará frenarla, hacerla parar o detener de alguna manera. Te vas a convertir, cuando estás haciendo algo agradable a Dios, te vas a convertir en el mundo espiritual, delante de los enemigos, delante del diablo y Satanás y todos sus secuaces. Te vas a convertir en uno de los más buscados. Allá te tienen, allá todo tu perfil, saben lo que has hecho, cómo te has preparado, cómo te capacitas continua o diariamente, cómo estás de rodillas clamando a Dios, cómo tienes tu devocional privado delante del Señor, cómo estás estudiando, cómo te estás dejando usar por el Señor, cómo estás ganando almas para Cristo. Estás siendo controlado, estás siendo vigilado. Todo el monitoreo continuo, constante, lo está haciendo el enemigo con el propósito de ver de qué manera te puede hacer detener o te puede frenar en tu ímpetu, en tu deseo de hacer las cosas para Dios. Los enemigos se dan cuenta que Josué está avanzando, que el pueblo de Israel está avanzando. Ellos se ponen de acuerdo para pelear en contra de él. Eso va. Los enemigos habían estado a lo mejor a la defensiva en algún momento determinado, esperando que llegara Israel, esperando que el pueblo de Israel los invadiera para ver cómo los iban a detener o cómo los iban a combatir. Esperaban allá fueron a dar vueltas alrededor de la muralla de Jericó, y aquellos estaban adentro solo viendo lo que aquellos daban vuelta alrededor. Dios tenía un propósito. A veces habrá que pelear fuertemente, a veces habrá que cantar delante de Dios para poder detener al enemigo y destruir al enemigo, que Dios mande sus ángeles para destruir al enemigo. A veces habrá que orar nada más, a veces habrá que solamente esperar y estar dispuestos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy esperando pacientemente en ti, obra un milagro por favor, y Dios se encargará de hacerlo. Entonces esta situación es la que ellos estaban ahora pensando seriamente cómo iban a contraatacar o qué tenían que hacer ahora. Si habían estado a la defensiva prácticamente, ahora ellos se unen como estos reyes, se unen todas estas naciones, todos estos pueblos, para ver si van a la ofensiva, ya no a la defensiva, sino ahora a la ofensiva. Así decía la gente: la mejor defensa es un ataque, es un buen ataque. Entonces van a ir a la ofensiva. Ven a Josué, o están viendo a Josué ahora como amo y señor de la tierra. Todo territorio por donde él está pasando está siendo conquistado. En todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, le dijo Dios a Josué, será vuestro. Y ahora se está cumpliendo. Y el asunto es que más adelante podemos ver algo de eso, pero el asunto es que esta gente sabía lo que Dios le había dicho a Josué. Ellos estaban pendientes de esa situación, recordaban la historia, recordaban aún la palabra profética que Dios le había dado a Moisés, diciéndole: vas a ir hacia adelante. Y luego a Josué: van a ir hacia adelante, no lo va a detener. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo también. Nadie los va a poder hacer frente todos los días de su vida. Voy a estar con ustedes para darles la victoria. Ellos recordaban esas cosas. Y oiga una cosa interesante: si los enemigos recuerdan aún la historia y la palabra profética que Dios ha dado a su pueblo, ¿por qué el pueblo de Dios no va a recordar las palabras que Dios, las promesas que Dios ha declarado para cada uno de nosotros? Deberíamos recordarlas, tenerlas en la mente, tenerlas en nuestra boca, tenerlas en el corazón, confesarlas, repasarlas, recordarlas, declararlas, compartirlas, vivirlas, practicarlas siempre. Oiga, necesitamos hacerlo así. Alguien está pendiente de algo que Dios le ha dicho y Dios está dispuesto a bendecir, y Dios en su palabra está diciéndonos las cosas, y en su palabra vamos a esperar. La palabra profética más segura es la misma escritura, y si ahí Dios te ha dado una promesa, y si Dios te lo ha recalcado, y si Dios te lo ha reconfirmado, te lo ha confirmado, es necesario que podamos seguirlo creyendo y declarándolo hasta que aquello pueda ser cumplido en cada una de nuestras vidas. Entonces ven a Josué como el amo
amo de la tierra, como el Señor de la tierra, como el dueño de la tierra. Y entonces eso no les conviene a ellos. Además han escuchado la manera como ahí Josué ha estado haciendo unas declaraciones en el monte Ebal y en el monte Gerizim, y ha estado leyendo la ley y ha estado leyendo las bendiciones y las maldiciones que van a venir sobre el pueblo si obedece o si desobedece la ley de Dios. Han estado viendo todas esas cosas, y por lo tanto entonces a ellos no les conviene esta situación. Al contrario, ellos tienen preocupación, y de alguna manera hay que detener, de alguna manera hay que ver cómo se para o se frena a este Josué, que está dispuesto a que ahora lo gobierne la ley de Dios. Ellos tienen otro tipo de leyes que lo gobiernan, y por lo tanto no quieren permitir que ahora venga Josué a establecer una ley diferente a la que ellos tienen. Es lo que sucede en el mundo, cualquier lugar donde nos encontremos, aquí en nuestra misma patria, El Salvador, es lo que sucede cuando el pueblo de Dios está proclamando una contracultura ante la cultura normal que se ha proclamado durante muchos siglos aquí en nuestra nación. Se ha proclamado el pecado, se ha proclamado la degeneración, se ha proclamado las fechorías, se han proclamado los asaltos, se han proclamado y se han potenciado todas esas cuestiones. Cuando el pueblo de Dios se levanta con el propósito de proclamar una cultura diferente, y que ahora ese tipo de leyes, ese tipo de cuestiones no tienen que gobernar la mente y el corazón, ni el corazón de los seres humanos, el enemigo se enoja. Y de la misma forma estaban haciendo esto para poderse concertar en una serie, en un grupo de naciones, con el propósito de parar o detener a Josué, porque lo miran ahora como uno que está señoreando sobre la tierra. ¿Acaso no fue esa la bendición que Dios le dio a Adán y Eva ahí en el huerto del Edén? Que podían sojuzgar la tierra, que señorearían sobre la tierra, que iban a ser líderes ahí en la tierra, que iban a ser dueños absolutos ahí prácticamente de la tierra. Pero el pecado hizo que las cosas cambiaran. Por lo tanto entonces debemos volver al punto original. Este enemigo es demasiado peligroso, decían ellos. Este enemigo Josué es demasiado peligroso. Hay que pensar seriamente cómo pararlo, hay que detenerlo de alguna manera, hay que frenarlo. Es lo que el diablo estará queriendo hacer cuando te mira que estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. La unión de los diferentes pueblos, decía yo al principio, no quería decir que ellos no tuvieran alguna diferencia, a lo mejor entre ellos. A lo mejor sí tenían alguna diferencia, pero ahora era tiempo de unirse. Ahora era tiempo de estar juntos de común acuerdo para tener que hacer las cosas con el propósito de parar a Josué. Vea qué interesante, los mismos enemigos se unen. Los mismos enemigos ahora están en armonía y en unidad para frenar a un enemigo en común, Josué y el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios debería de hacer a pesar de las diferencias que puedan existir entre cualquiera de nosotros? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios debería estar haciendo a pesar de que muchas veces no tengamos el mismo sentir o el mismo parecer? Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, deberíamos pensar igual que Cristo piensa, todos por igual. Sin embargo, no podemos pensar de la misma manera. Uno piensa de una forma, el otro piensa de otra manera, este que les habla piensa de otra manera, y a veces no nos podemos poner de acuerdo. Sin embargo, en una cosa debemos estar de acuerdo: hay que combatir al enemigo, hay que ir hacia adelante a ganar almas para la gloria de Dios, hay que vivir en santidad, eso no es negociable, hay que vivir en santidad para la gloria de Dios. Y por lo tanto entonces debemos unirnos y estar de común acuerdo. Si el enemigo se puede unir y está bien organizado en ese sentido para unirse, para combatir al pueblo de Dios, cuánto más el pueblo del Señor, que tiene al Dios de amor, que en esencia es amor. Jehová de los ejércitos no se va a unir para combatir en contra de toda influencia maligna. Si el diablo está gobernando algunas vidas o algunas áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que echarlo de nosotros mismos, echarlo voluntariamente. Así como voluntariamente le dimos cabida, tenemos que echarlo de nosotros también. Esta situación que Josué estaba conquistando naciones puede verse desde ese punto de vista espiritual. Hay que conquistar todas o reconquistar todas las áreas de nuestra vida, y ese tipo de reconstrucción espiritual en oración que estamos haciendo, en ayuno y oración, es parte de esta reconquista. Hay que ponerle ahí en cada lugar de nuestra vida el sello, la garantía de que somos pertenencia de Jehová de los ejércitos. Una vez más hay que mostrarle al enemigo que esta habitación fue preparada para que habite Cristo Jesús Señor nuestro, que Él ya no tiene autoridad sobre nosotros. Por eso es necesario que hagamos la guerra espiritual. Por eso es necesario que la guerra espiritual no es un fin en sí, sino un medio para que los cielos se abran, para que nuestra vida sea mejor, para que de la presencia de Dios desciendan sobre nosotros tiempos de refrigerio. Y número dos,
para que podamos tener un evangelismo más eficiente o más efectivo, ganando almas para la gloria de Dios. A pesar de todo esto, de que tengamos que hacer guerra espiritual, hermanos amados, no tenga temor. Así le dijo Dios a Josué, que no tuviera miedo. A su debido momento vamos a encontrar capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 del libro de Josué, se parecen bastante. Hay guerra contra un montón de naciones y contra un montón de reyes, y Josué fue conquistando a una tras otra. ¿Por qué? Porque Dios le dio la oportunidad de que así lo hiciera. A pesar de que haya necesidad de hacer guerra espiritual, levántese firme, no tenga temor, porque Dios está con usted para darle la victoria. La respuesta o el resultado final de toda esta guerra no es que usted va a perder, no es que a lo mejor se canse, a lo mejor va a tener que sudar la gota gorda o la gota gruesa, pero eso no quiere decir que usted no va a obtener la victoria. El resultado final es que usted va a ser también poderoso sobre la faz de la tierra, y eso lo que indica no es que usted va a ser a lo mejor un potentado, un millonario. A lo mejor, pues si lo es, amén, pues gloria a Dios, está bueno, pues y perfecto, y congréguese y dé los diezmos fielmente, vaya, y se acabó el problema. Pero en medio de todo, lo que dice esto, lo que quiere decir esto, es que usted será de influencia positiva aquí sobre la faz de la tierra, que las cosas que antes hacía ya no las hará más, y por lo tanto entonces daremos el ejemplo y daremos testimonio de cómo se debe vivir una vida agradable delante del Dios Todopoderoso. Muy bien, eso es lo que estaba sucediendo, eso es lo que la gente de afuera veía en Josué, un enemigo, y estaban viendo cómo lo tenían que frenar. Ahora, los gabaonitas, cuando se dieron cuenta de esta situación, decidieron ellos no unirse a todos los demás pueblos, porque sabían que de todas maneras los iban a destruir. Israel los iba a vencer. Los de Gabaón sabían que si Dios estaba con ellos, y que si ellos recordaban exactamente la historia, cómo Dios había obrado con Moisés a través del desierto, y que si ellos recordaban perfectamente bien cómo Dios había destruido a los reyes de los amorreos, a Og y a Sehón, que lo menciona en muchas oportunidades la escritura, entonces de la misma manera estos pueblos iban a ser destruidos, y por lo tanto entonces los de Gabaón no querían correr esa misma suerte, y por lo tanto ellos deciden hacer la paz con Israel, deciden hacer la paz. Mire lo que dice el versículo 3, por favor. Mire lo que dice el versículo 3 del libro de Josué, siempre Josué capítulo 9, versículo 3. Lo tiene ahí, ¿verdad? Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pero fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Mire, por ahí pasó un soldado todo roto y remendado, ¿eh? Y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vea cómo se hicieron, cómo se pusieron ellos, cómo usaron de astucia, como dice el versículo 4. Se fingieron ahí embajadores de un país lejano, que venían de lejanas tierras. Así lo dice el versículo 6. Cuando se les entrevistó, dijeron a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Ahí en Gabaón, antigua ciudad cananea, eran de Canaán también, y era una de las ciudades principales también de esas confederaciones de naciones. Entonces ahí el libro de Josué también nos habla de que uno de los habitantes de Gabaón, los primeros habitantes de Gabaón, fueron los heveos, de estas tribus que eran consideradas malditas. Josué capítulo 11 menciona esa situación, y así por el estilo, pues vamos a encontrar una serie de cosas que sucedían con la tierra de Gabaón. Y los de Gabaón, estas personas estuvieron dispuestos a engañar al pueblo de Israel con el propósito de que no los mataran. Gabaón se ha identificado ahora en día a unos 9,5 kilómetros al noroeste de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén. Y entonces es un lugar que realmente existió, pues es un lugar, esto no es una ciencia ficción o no es una ficción bíblica o algo por el estilo, sino que es algo real. Los de Gabaón entonces estaban viendo por su seguridad pública más que por su dignidad personal. Fíjese bien, a ellos no les importaba quedar en ridículo delante de los demás, a ellos no les importaba hacer de esclavos o de humillarse, no, a ellos no les importaba eso. Ellos lo que querían es salvar el pellejo, salvar su vida, eso es lo que ellos querían, y por lo tanto entonces de alguna manera tenían que hacer para que Israel no los destruyera.
Y por esa razón se fingen embajadores de una tierra lejana, y ellos están diciendo: cuando salimos de allá de nuestra tierra traíamos el pan seco, el pan fresco, pero ahora está seco y está mohoso. Cuando salimos de allá nuestros zapatos estaban muy bien, nuestros vestidos también, pero ahora andamos andrajosos y malolientes, y ahora andamos ahí con los zapatos destruidos. Y bueno, y ustedes también, y recordaban todos esos detalles. Ustedes pasaron 40 años en el desierto prácticamente como pueblo de Dios, y el zapato no se les destruyó, pero nosotros sí se nos ha destruido. Ayúdennos por favor, hagan alianza con nosotros, nos vamos a hacer siervos de ustedes, etcétera, etcétera y más etcétera. Entonces ellos sugieren la forma como tenían que actuar, le sugieren a Israel cómo tenían que actuar para con ellos. Le dicen: no queremos nosotros otra cosa más que ustedes nos acepten acá entre ustedes, que hagan paz con nosotros, que bueno, una serie de cosas. Y sabemos perfectamente bien que ustedes van a ir a luchar o van a ir a pelear, lo que sea que tengan que hacer, pero nosotros queremos estar acá con ustedes. Sin embargo, en medio de todo eso, no quiere decir que el pueblo de Israel no tuvo sus sospechas o sus dudas. Mire el versículo 7 por favor ahí. Mire lo que sucede ahí en el versículo 7. Israel sospecha que hay un fraude, que hay una mentira, pero vea lo que sucedió. Versículo 7. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo podemos hacer alianza? ¿O cómo ustedes pueden venir a decirnos que hagamos alianza con ustedes? Pues no se puede. Ustedes tienen que ser destruidos también. Ustedes a lo mejor son de por acá cerca. Ustedes a lo mejor nos quieren engañar. Hay que tener cuidado con esto. Ojo con eso. Si hay una sospecha, si hay un sentir diferente, si no hay plena seguridad, si no hay paz total en las cosas que vas a llevar a cabo, si alguna alianza que vas a tener que realizar no te da esa paz plena en tu corazón, el testimonio interno del Espíritu Santo no es claro, no te dice que sí, el Señor te está dando el permiso o la autorización para hacerlo, mejor detente, mejor sigue orando, mejor piensa, mejor no des el paso, mejor no lo hagas, puedes equivocarte. Josué, ante ese sentir diferente, no teniendo paz, debió haber seguido orando. El problema de ellos fue que Josué no le preguntó a Dios. Josué no oró a Dios para decirle: Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sino que estuvo viendo cómo analizaba las cosas. Antes de verlo de manera espiritual, él lo analizó desde el punto de vista mental. Y nuestra mente nos puede engañar, nuestras emociones y nuestros sentimientos nos pueden fallar y nos pueden engañar, y eso nos va a causar un gran deterioro. El versículo 8, mire lo que sigue diciendo. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana. Responden lo mismo del versículo 6. No dicen el país de donde vienen, no dicen la nación a la que pertenecen, solo dicen que vienen de tierra muy lejana. Y la verdad que estaban ahí cerquita de todas maneras, pero eso es lo que ellos están diciendo. Y esto nos hace ver que una mentira lleva a otra mentira con el propósito de tapar la primera. Eso siempre va a ser así. La mentira se vuelve más grande cada vez. Ellos respondieron a Josué, versículo 8: nosotros somos tus siervos, somos tus esclavos. En otras palabras, nos hemos humillado ya. Solo con venir a ustedes estamos humillados. Pues eso estaban diciéndole. No nos importa nuestra dignidad personal, no nos importa nuestra reputación. Todo el mundo podrá vernos como gente arrastrada, gente que vino aquí a humillarse, pero no nos importa eso. Lo que queremos es salvar nuestra vida. Y por lo tanto entonces Josué les pregunta: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Versículo 9. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Oiga, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Hemos venido por eso, a causa del nombre de Jehová tu Dios.
Oiga, lo que estaban diciendo ellos es que nosotros estamos temerosos y nosotros reconocemos a ese Dios grande. Nosotros adoramos otros dioses, en otras palabras, pero estamos reconociendo ese poder que tiene el Dios al que ustedes adoran y al que ustedes les sirven. Y por causa de Él, porque hemos oído todo lo que Dios ha hecho con ustedes y la forma como los liberó de la esclavitud de Egipto y cómo en el desierto los bendijo y les dio victoria sobre los reyes amorreos y sobre toda esta gente que le salió al paso. De la misma forma, entonces sabemos que Dios va a derrotar a todos aquellos que se interpongan entre ustedes. Todos los que estén allí enfrente de ustedes, que tengan otro tipo de criterio, otro tipo de forma de adoración, estos van a ser despedazados. Y nosotros, en otras palabras, venimos ante ustedes y estamos queriendo humillarnos y ser sus siervos, sus esclavos, le están diciendo. Y eso implicaba que si Israel los perdonaba y los gabaonitas iban a estar en medio de ellos, tenían que someterse a todas las disposiciones que ellos estaban haciendo, ellos estaban cumpliendo, cumplir la ley, someterse a adorar al único y sabio Dios, Jehová de los ejércitos. Eso estaban diciéndole prácticamente. En otras palabras, por eso decía al principio que actuaron mal, que mintieron, que engañaron, pero por el otro lado, en alguna buena medida, esta situación para ellos, que fue una maldición al principio, se tornó en honroso. Y esto me hace pensar una cosa interesante. Se lo digo antes de terminar, porque a lo mejor al final hasta se me olvide, mejor se lo digo una vez. Me hace pensar en algo interesante. Muchas veces consideramos que las labores que realizamos dentro de la obra del Señor son denigrantes o nos van a degradar nuestra posición o condición que nosotros tenemos, porque nos van a bajar y porque nosotros somos gente muy potentada, gente que tiene una capacidad extraordinaria, gente que tiene un liderazgo tremendo, gente que tiene muchos conocimientos, gente que tiene muchas cuestiones académicas, etcétera. Y lamentablemente no nos gusta desarrollar trabajos o labores que consideramos que son indignas para nosotros, que las desarrolla aquel, ¿verdad?, que no puede nada, que las desarrolla aquel que no sirve para nada, aquel que agarre la escoba y que trapee, porque pensamos que esas labores, ir a limpiar una silla, ir a limpiar el inodoro, ir a limpiar a un niño allá que hizo alguna necesidad fisiológica en la sala cuna, eso es para gente que tiene otro tipo de estudios, pero no para nosotros que somos grandes y fuertes y muy poderosos, ¿no? Y lamentablemente esto no es así. Estas cuestiones, esta gente decidió ser esclavos para no perder la vida, para poderse unir a Israel, para que no los mataran. Hermanos amados, estos buscaron a su Josué en aquel entonces. Nosotros tenemos que buscar, Josué significa salvación, le dije, o Salvador. Nosotros tenemos que buscar ahora en día a nuestro Josué, a nuestro Yeshua, a nuestro Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro, para hacer pacto con Él todos los días de nuestra vida. Y no importa lo que te ponga a hacer, has decidido voluntariamente, aunque Él te ha llamado amigo, y te ha llamado amigo porque al amigo se le cuentan y se le descubren todos los propósitos y los planes. Y Juan capítulo 15 dice que Dios te ha puesto en esta tierra para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Pero en medio de todo hemos decidido voluntariamente ser siervos del Dios Altísimo, porque estamos agradecidos, y el corazón agradecido no olvida los favores y las misericordias de Jehová de los ejércitos. A su nombre sea la gloria. Por tanto, entonces, no importa lo que nos toque hacer. Si a veces nos va a tocar barrer, pues barramos con alegría y cantemos gozosos y saquemos la basura, y saquemos espiritualmente la basura que el diablo quiere lanzar sobre nosotros también, y todos aquellos andrajos que el enemigo quiere poner sobre nuestra vida, echémoslo fuera. Está vestido con ropa resplandeciente, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Si vas a tener que trapear, si vas a tener que limpiar esto, si vas a tener que cuidar allá, si vas a tener que asolearte, si vas a tener que agarrar un pañal ahí un poco maloliente porque el niño pues hasta la espalda se llenó, pues entonces en última instancia, hermanos amados, glorifiquemos a Dios, porque Dios nos ha tomado en cuenta para el servicio en su obra santa y bendita. Alabado sea el nombre de Jehová. Lo que hagas para la gloria de Dios es honroso. Lo que hagas para la gloria de Jehová es honroso, y Dios exalta a su pueblo. Al que se humilla, Dios lo exalta. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Josué les pregunta, y ellos pues no le dicen nada. ¿De dónde vienen ustedes? No le dicen el país de donde vienen, no le dicen nada, solo dicen venimos de una tierra lejana. Repiten lo que habían dicho anteriormente, pero de todas maneras profesaron en alguna medida tener respeto de Jehová, recordándole lo que Dios había declarado y lo que había hecho. Y por lo tanto entonces esta situación hace ver que esta gente de alguna manera o en alguna medida estaban deseosos de
a pesar de la mentira, estaban deseosos de estar guardados, de estar protegidos bajo esa cobertura del pueblo de Israel. Ahora mire el versículo 6, versículo 9, versículo 12 y versículo 13, por favor, así, en esa forma. Versículo 6, mire lo que dice, para repetirlo. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Mire el versículo 9. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Versículo número 12. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Ahora vea eso, qué interesante. Más adelante vamos a encontrar algo interesante también, algo especial ahí, y usted se va a dar cuenta si llegamos ahí, qué están diciendo o qué Israel está haciendo en realidad. Ve el versículo 13. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Bueno, su falsedad estaba pues visible, ¿no? Era algo obvio, como dice la gente, ¿verdad? Cómo estaban mintiendo ellos. Era una falsedad extrema. Sin embargo, no es que se va a alabar la falsedad de ellos, pero sí la astucia con la que actuaron. En la misma escritura, creo que Lucas 16, creo que nos narra algo como eso, se habla del mayordomo infiel. Cómo este mayordomo, al verse sorprendido y ver cómo lo habían descubierto en sus marufias que estaba haciendo, entonces él decidió ver cómo se podía resarcir de todas esas cosas, y comenzó a anotar a todos aquellos que le debían. ¿Cuánto me debes? Tanto, ponele tanto, le decía. Y vos, ¿cuánto debes? Y esto y lo otro. Y ahí estaba haciendo números para ver cómo se podía congraciar con su amo y cómo le podía recuperar cosas que no estaban bien, o que no estaban ahorita. Por eso no estaba contento su amo, el mayordomo infiel, claro. Sin embargo, ahí en la escritura se ve la forma como el mismo Señor no es que está alabando la mentira, el pecado, el robo que el mayordomo está haciendo, la infidelidad, pero sí la astucia con la que actúa. Y de una manera interesante, por eso es que la misma escritura habla que los hijos de las tinieblas muchas veces son más astutos que los hijos de luz. Deberíamos nosotros actuar con mucha astucia, ¿no? Esta falsedad de ellos es evidente, ¿no? Pero también es evidente el sometimiento que estaban dispuestos a tener. No estaban ellos peleando, no estaban diciendo nada. Se sometían a renunciar a sus ídolos, se sometían a reverenciar a Jehová y a renunciar a sus ídolos. Estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y acá vemos algo interesante entonces. Lo que vemos aquí son cosas bien importantes. El número uno, el método para evitar el juicio decretado por Dios hacia nuestra vida es arrepentimiento. Usted lo sabe perfectamente bien. El juicio para evitar la condenación es arrepentimiento, pero un arrepentimiento con humildad de corazón. No algo que solo nos remuerde la conciencia y que decimos la verdad que fallé y me duele, pero después lo vuelvo a hacer. Si tengo ganas lo vuelvo a hacer, sino que un arrepentimiento con humildad. Vayamos a Dios con todos nuestros harapos, vayamos a Dios con nuestras propias justicias, que la misma Biblia dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. Vayamos a Dios para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Hagamos pacto con Él. Ve los pactos que se hacen acá, las treguas que se hacen acá, los acuerdos que se firman acá. Y en última instancia siempre hay cosas que no funcionan. En última instancia no queremos criticar nada, pero siempre hay cosas que la gente está diciendo: esto no se ha hecho, esto no se ha cumplido, aquí no se les dio esto, aquí no se les dio lo otro. Y siempre hay algún inconveniente, siempre hay inconformidad.
Esto es lo que no debe suceder cuando nosotros vayamos a hacer un pacto de paz con el Cristo de la gloria, porque Él cumple sus promesas al pie de la letra. Jamás te ha fallado y jamás te va a fallar. Vea, interesante, porque Josué se ató al aceptar a los gabaonitas. Se ató porque ellos prometieron e hicieron un juramento delante de Jehová, no delante de los dioses de Gabaón, sino delante de Jehová, que no les harían daño, que no los iban a tocar, que no los iban a matar. Claro que los habían engañado, y por el engaño hasta cierto punto pudieron ellos decir: fue falso, nos engañaron, actuaron con mucha astucia, vinieron a mentirnos, y por lo tanto entonces el pacto que hemos hecho no vale, no sirve de nada, y ahora los vamos a matar de todas formas. Sin embargo, habían hecho juramento delante de Jehová de los ejércitos, y en medio de que habían hecho así y que aquellos los habían engañado, ellos no quisieron ofender a Dios. Josué dijo: no podemos. Y los líderes dijeron de Israel: no podemos hacerlo. La congregación se molestó. La congregación estaba ardiente, deseosa de destruirlos, apedrearlos a los de Gabaón y destruirlos, despedazarlos. Sin embargo, ellos dijeron: no se puede. Vamos a hacer mejor otro planteamiento. Y el planteamiento fue que los iban a tomar al final y que iban a estar hasta el final de sus días como leñadores y aguadores. No aguadores de la fiesta, pero aguateros, pues va. Los iban a tener ahí para andar acarreando agua. Vayan al pozo a traer agua para todos acá y tráiganos, servinos, heladita con hielo, chate ahí. Necesitamos allá un pante de leña aquí, anda, tráetelo por allá. Y esta era la idea, pues, para que el pueblo reaccionara ahora de una manera diferente. Pero esa era la situación que se presentó. Ellos estaban diciendo, en otras palabras: bueno, ni modo, no podemos nosotros vengarnos ya, no podemos hacerlo porque ya le prometimos. Ahora fíjese una cosa: si Josué, en medio de esta situación que los habían engañado, no quiso romper lo que había prometido, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo diferentes pactos que hemos hecho con Dios, haciéndole diferentes promesas o votos de consagración a Dios de manera honesta y con toda pureza que nos puede rodear, y delante del Dios santo, 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 que no nos miente ni una pizca, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Cómo es posible que nosotros sí podemos faltarle a nuestro pacto? ¿Cómo es posible que sí nosotros podemos romper nuestros votos de consagración y hacer lo que nos venga en gana, si lo estamos haciendo de manera pura, honrada, honesta, sincera, íntegra delante del Señor? Si Josué, a pesar del engaño, no rompió el juramento, ¿por qué nosotros muchas veces rompemos nuestra disposición de hacer la voluntad de Dios? Debemos hacernos siervos de Jesús. Definitivamente, Él es el príncipe de paz, y como príncipe de paz, Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10 lo dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los de Gabaón buscaron a Josué y a Israel porque en medio de ellos iban a tener vida, iban a pasar felices, iban a pasar tranquilos. Los sabios, los prudentes, los que oyen el evangelio y están dispuestos a servir al Señor, cuando oyen el evangelio, lo escuchan detenidamente y se humillan delante de la persona de Cristo Jesús para que Él los pueda exaltar y darles la victoria total. La conclusión de todo esto, mire lo que sucedió, versículo número 15, por favor, véalo ahí. Conclusión: esto es algo de acuerdo al tratado que hicieron con los de Gabaón. Israel acuerda dejarlos con vida, pues ellos no estaban pidiendo otra cosa más que eso. Mire el versículo 15: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea, eso fue lo que acordaron. El acuerdo fue hecho no solo por Josué, sino también por los líderes. Fue ratificado mediante juramento delante de Jehová, y eso lo dice ahí también el versículo 19. Mírelo por favor, versículo 19: mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Ya los habían descubierto, pero aquí hace ver la forma como ellos habían jurado ante Dios. Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel,
por tanto, ahora no les podemos tocar. El pecado de Josué en esta situación estuvo no en que hayan podido ayudar a esta gente en necesidad. No era ese el problema, porque si veían a alguien en necesidad, pues podían ayudarlo. Si Dios nos manda ayudar al que esté en necesidad, ¿no? Pero el problema fue que no consultaron a Jehová. Mire ahí en el versículo número 14. Versículo 14. Y los hombres de Israel, oiga esto, volvamos allá anteriormente, el versículo 12 y el versículo 13, leamos, desde ahí leamos, desde el 12, para que vea. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Pan. Versículo 13, estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Mira el versículo 14, el pecado fue no consultar a Jehová. Todo lo que hagamos sin consultar a Jehová, aunque parezcamos religiosones, nos puede ir mal al final. Yo le estaba contando a los hermanos del Ministerio de Alabanza, no se le olvide para que me recuerde dónde me quedé, porque después me olvidan las cosas. Entonces le estaba contando a los hermanos del Ministerio de Alabanza que alguien me hizo una petición, ¿no? Y entonces me dice, mire, no me puede regalar ahí unas palabras para alguien que cumple años. Usted sabe lo que yo digo cuando alguien cumple años y cómo recitamos la bendición sacerdotal: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, etcétera, y que Dios te dé salud, y que declaramos sobre ti victoria y bendición y provisión, y que este año sea mejor que el anterior, y Dios te conceda las peticiones del corazón. Y le dije algo como eso y me dijo, no, eso es muy religioso, muy cursi, me dijo. Y entonces, ¿qué le voy a decir, pues? Y yo no tengo otra forma, pues, ¿verdad? Hey, zángano, ¿verdad? Que te vaya bien, o alguna cosa, no sé qué le voy a decir, pues. Hey, aunque sea una desgracia, pero ni modo, pues tal vez Dios te bendice. Pues, ¿cómo le vamos a decir así, pues? Entonces hasta le hice un acróstico, ¿verdad? Y olvídese, pues, hasta me inventé volado, ¿verdad? Le puse un acróstico así, modestia aparte, medio simpaticón, otro en el inglés medio chueco, y otro, ese es otro, como criollo, ¿verdad? Como aquel de los de Belice. Y entonces caliche, pues, inglés, y otro así, un desorden, pues, ¿verdad? Así poniendo hasta tonterías para ver cuál le gustaba. Y entonces al final le pregunto, y bueno, ¿y qué es lo que decidió ponerle? Que Dios lo bendijera y que lo guardara y que le concediera las peticiones de su corazón. Fíjese lo que le puso. Después de que trabajamos por gusto, hicimos por gusto el esfuerzo, nada sirvió, y era cursi, era religiosón, y al final eso es lo que se puso ahí. No sé, yo no entiendo, definitivamente que no lo entiendo. Pero de todas maneras, pues así son las cosas, ¿no? Así son las cosas. Aunque parezcamos religiosos, aunque usted le tenga que decir al hermano en algún momento dado, le puede decir su nombre, mira Filomeno, mira Canuto, mira Pomponio, el nombre que tenga pues la persona, pues sí, así son los nombres que hay, pues mira Mamilio, o alguna cosa, mira Mamerto, así se llama la gente, pues, ¿y yo qué voy a hacer? Pues así se llama. Entonces, pero de todas maneras, aunque usted le tenga que decir eso, pero sepa cómo se llama, pero que usted le tenga que decir, mira hermano Mamilio, mira hermanita, oiga doncella hermosa, ¿verdad? No para cuenteársele, pero sí para decirle algo, pues, ¿verdad? Hey mancebo, ¿verdad? Hey varón, ¿verdad? Hermana, varona, y cosas por el estilo, pues, aunque parezca religioso, ese es el lenguaje que nosotros hablamos. Esa es la manera como nos conducimos, y los avivamientos muchas veces se pierden dentro de las iglesias por el respeto que tenemos entre nosotros los creyentes mismos, y necesitamos respetarnos y necesitamos tratarnos bien, aunque usted sepa que aquel se llama fulano, mengano y perencejo, pues, pero que usted le diga hermano no le quita ni le pone nada, sino al contrario, hace que sobresalga esa bendición, porque usted le está diciendo eres redimido con la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y por lo tanto entonces consultar a Jehová no cuesta, y consultar a Jehová no es pecado, y consultar a Jehová no es religión. Eso es intimidad con Dios, eso es relación íntima con Dios. Y necesitamos consultar. El pecado fue que no consultaron. Y mire entonces, hablan de que el pan se les secó, se les hizo mozo, hablan de que el vino se le rompió, los cueros se le rompieron, que no tenían ni vino, que no servía nada, los vestidos y los zapatos. Pero mire el versículo 14. Pues analícelo usted, pues, ¿verdad? Procéselo usted.
Y los hombres de Israel tomaron de la provisión o de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Y cuáles provisiones pues? Andaban cosas enlatadas, andaban otras. Los zapatos se les arruinaron, los vestidos se les arruinaron, el vino se les acabó, el pan ya no lo tenían. ¿Y qué tenían? Pues frijoles enlatados, natura, ¿o qué andaban pues? ¿Y qué es lo que les quitaron pues? Pisto. Y no andaban todos acabados pues, y no andaban en harapo pues, y no decían que no tenían nada. ¿Y qué les quitaron? Los caballos, unas 2 mulas ahí, me dejó una burra. Oye, ¿qué es lo que agarraron pues? ¿Qué es lo que quitaron? Les quitaron de las provisiones. Lo tomaron de las provisiones. Analícelo usted, ¿cuáles son las provisiones? Yo no lo sé, pero ahí dice así. ¿Cuáles son las que dice? No dice cuáles eran, pero alguna provisión deberían tener. ¿Y cómo era posible entonces que si todo lo demás se les arruinó, estas otras cosas no se les arruinaran? Porque estaban empacadas al vacío, porque las habían traído congeladas. ¿O qué es lo que pasó pues? Elotes y alguaite y todo lo demás que la gente lleva para el extranjero, pues no se lo quitaron en la frontera y no se les arruinó. ¿Por qué? Porque lo llevaban hasta en formalina, a lo mejor el volado, para preservarlo. Pues ¿qué es lo que pasó ahí pues? Lo demás no se arruinó, solo el pan, solo el vino, solo los zapatos, solo los vestidos, todo lo demás se arruinó, menos esas provisiones que agarraron estos. Y no crea que ha de haber sido poquito, porque agarraron las provisiones y agarraron y el pueblo no era poquito tampoco pues. Y agarraron. Ahora, ¿no será que en algún momento dado el interés por lo que vemos nos puede hacer cometer errores también y desviar nuestra mirada de Jehová? No consultaron a Jehová y ese fue el gran problema. No le pidieron a Dios que los ayudara y ese fue el gran problema. Y 3 días después, y andaban en el camino, descubrieron de dónde eran estos personajes. Mire el versículo 16. Aquí vamos a terminar ya casi. Mire el versículo 16. Después de que habían hecho paz ya y que les habían concedido la vida, como dice el versículo 15. Mire el versículo 16. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Claro, el pueblo estaba molesto, pero no los pudieron matar, no los pudieron tocar. El pueblo de Israel murmuró contra los líderes. El pueblo de Israel estaba molesto, pero ellos respondieron que no podían provocar el enojo del Señor. No podemos tocarlos. Les prometimos que no los íbamos a matar. Mire el versículo 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. 20. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga la ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Los vamos a dejar vivir. Pero mire el versículo 21. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Les dieron la oportunidad de vivir, pero los declararon leñadores y aguadores. Aunque el trabajo iba a ser considerado como humillante, todo es honroso si se hace para Dios. Y además, la maldición que parecía ser sobre los de Gabaón se les convirtió en bendición, porque por lo menos no los mataron, y con eso era más que suficiente. Y se sometieron a Israel, y que estaban diciendo: vamos a dejar de adorar a nuestros dioses o ídolos y vamos a adorar a Jehová. Qué interesante, ¿no? Interesante. Ahora mire el versículo 21, el 22. Y llamándolos, Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Josué aquí pudo haberse pues enfadado mucho y los pudo haber maltratado, pero les exhorta de manera muy suave: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, y aquí está la maldición, que se convierte prácticamente en una bendición, porque les dio vida de todas maneras, les permitieron vivir. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios.
van a servirle a nuestro Dios, van a someterse a nuestro Dios. En alguna manera, de alguna medida, o de alguna forma, algo tenía que suceder en la vida de gente que esté metida en la casa de Dios. Nadie puede seguir siendo el mismo después de estar metido tanto tiempo en la casa de Jehová, sirviendo en la casa de Dios. Podemos engañar a cualquiera, pero a Dios no lo podemos engañar jamás. Número 2, podemos servir haciendo cualquier ministerio, aunque sean ministerios muy pomposos y muy rimbombantes, pero de todas maneras algo va a suceder a su debido momento si no estamos siendo fieles delante de Dios. Pero podemos hacerlo de mala gana, pero de estar tanto tiempo metido en la casa de Dios, metido sirviendo en la obra del Señor, algo puede suceder en nuestras vidas. Y a lo mejor para algunos de los que estamos acá, algo así aconteció también. Que estuvimos ahí llegando, que estuvimos siendo invitados, que estuvimos ahí por algo que nos motivó, y definitivamente algo Dios operó en nuestras vidas, y por eso es que ahora estamos aquí alabando y glorificando a Jehová, el Dios Todopoderoso. Esta gente lo que dijo fue lo siguiente, mire el versículo 24. Ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés tu siervo que os había de dar toda la tierra. Oiga lo que saben ellos, oiga los gabaonitas lo que saben. Y nosotros a veces no nos recordamos ni lo que Dios ha dicho en su palabra, pues. Así como un hermano me dijo que alguien le decía: mira, este texto que me encontré acá, este texto qué tremendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le decía: no hombre, pero ese texto sí es bien conocido. Ah, no hombre, sí es bien conocido. No, pero nunca lo había visto, pues. Pero tiene años de estar en la iglesia, pues, pero nunca lo había visto el texto. Y entonces solo falta, le digo yo, que le diga a usted: y este ya lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hombre, ese ya donde está, que ese está más bonito. Entonces parece que a veces solo somos inventos, ¿no? Pero mire, esta gente lo que sabía. Ellos respondieron a Josué: ¿por qué nos engañaron?, les dijo Josué. Y ellos le respondieron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Sabíamos lo que Dios le había dicho a Moisés, sabíamos que proféticamente eso se iba a cumplir, porque Dios cumple lo que promete. Eso están diciendo, pues. Y por lo tanto entonces nosotros tuvimos miedo en gran manera por nuestras vidas, y a causa de eso es que hemos hecho esto. Les hemos mentido porque nosotros sabíamos esta situación, y por lo tanto entonces ahora estamos aquí a tu merced. Mire el versículo 25: haz con nosotros lo que bien te parezca. Mire lo que le dice: ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Haz lo que quieras. De todas maneras nosotros sabemos ahora cómo poder hacer las cosas de manera diferente, porque ahora estamos acá gozando de un pacto que hemos hecho con ustedes. Pero si ustedes quieren hacerlo diferente, pues háganlo, no hay problema. Pero de todas maneras Josué les da la bendición porque los libra de morir. Versículos 26 y 27: y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó, no los mataron, pero sí los destinaron para que desde aquel día fueran leñadores y aguadores para la congregación de Israel y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Los sentenció a ser siervos, esclavos, si usted quiere verlo, de por vida. Esa es la situación que se presentó ahí con ellos. Astutos, sí. Gente que mintió, sí. Gente que se sometió, sí. Gente que estuvo dispuesta a rechazar o a renunciar a sus dioses y a sus ídolos, sí. Que estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Jehová, el único Dios verdadero, también. Que estuvieron diciendo las cosas tal y como sucedían, y que recordaban lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel, sí. Muchas cosas, pero habían mentido de todas maneras. Pudieron haber roto el pacto, Josué pudo haberlos destruido, pero no quiso ofender a Dios, quiso cumplirlo, y por lo tanto entonces les permitió vivir, pero que fueran siervos, y aplastándolos ahí. En otras palabras, no destruyéndolos, pero sí que ellos estuvieran sabedores de que tenían que estar sometidos al pueblo de Dios. Toda influencia maligna, todo espíritu territorial, todo principado, potestad, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, llámense como se llamen, todo está
debajo de los pies de la iglesia de Cristo Jesús. Nadie puede estar sobre ti. Estarás solamente encima y no debajo. Serás cabeza y no cola. A pesar de que alguien quiera engañarte, o el diablo, que es padre de mentira, pueda engañarte en un momento determinado, tú tienes la facultad de reconocer, de enmendar tu error, y de esa manera venir a la persona de Cristo, a los pies del Señor, para poder reconquistar todas las áreas de tu vida en las que el enemigo haya hecho mella o haya hecho algún tipo de estorbo, y de esa manera vencerle y destruirle, sabiendo que Dios nos hace más que vencedores. Necesitamos alcanzar la victoria todos los días de nuestra vida, y usted está en la mano del Señor con el propósito de darle al Señor a conocer sus planes perfectos para su vida. Nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuvo Dios con Moisés y con Josué, estará contigo, amado pueblo del Señor. Te damos honra, gloria y alabanza a Dios eterno, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad. Señor, gracias por tu amor y tu fidelidad derramada, y gracias porque podemos compartir de esta porción interesante de la Escritura. Definitivamente, Señor, esta gente pues hizo cosas extrañas, pero al mismo tiempo querían salvar su vida. Qué tremendo, qué tremendo. No podemos alabar la mentira ni la falsedad, como lo hemos dicho, pero sí la forma astuta en la que actuaron para salvar su vida. Nos has dicho, Señor, que escapemos por nuestra vida. Nos has dicho que no miremos hacia atrás. Nos has dicho que pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que caminemos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que de las obras infructuosas de la carne ni siquiera tengamos memoria, ni las mencionemos entre nosotros. Que podamos vestirnos del nuevo hombre que está creado en la justicia y santidad de la verdad según Dios, etcétera. Y a pesar de todo eso, que a lo mejor sí sabemos, que lo podemos recitar hasta de memoria, muchas veces nos olvidamos del pacto que hemos hecho contigo. Esta gente, por salvar su vida, hizo lo que tenía que hacer, hasta mentir, para poder ser librados de la misma muerte. Qué tremendo, que nosotros, teniendo la facultad de acercarnos a ti con toda tranquilidad, con toda honestidad, sin ningún tipo de mentira, muchas veces no lo hemos querido hacer, y muchas veces, habiéndolo hecho, también te hemos dado la espalda y hemos renunciado a tu señorío en nuestra vida. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que podamos ser diferentes desde ahora en adelante. Y si acá en este lugar, Señor, en este santuario, hay personas que no te conocen, oro para que tú toques sus vidas y sus corazones y les permitas de esa manera no solo abrirte el corazón, sino entregarse por completo a ti y reconquistar las áreas de su vida que a lo mejor han sido dañadas o han sido atacadas por el diablo y Satanás. Toca la vida, Señor, y permite que cada uno pueda encontrar esa bendición y vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí en casa, Señor amado, si hay personas que no te conocen y puedan ver el programa o este mensaje a través de la pantalla del televisor a su debido momento, toca sus vidas también para que puedan tomar una decisión de fe por Cristo Jesús. Si usted quiere hacerlo acá en el santuario, amigo, amiga, joven, señorita, pequeños y grandes, ahí donde están, si usted desea abrir su corazón a Jesús para poder aceptarle como el Salvador de su vida, ahí donde se encuentra, alce su mano, por favor, levante su mano, manténgala unos segundos en alto y permita que alguien de los hermanos de la congregación, servidores, puedan acercársele y van a estar ahí orando con usted y por usted. Si hay alguien, alce su mano y manténgala en alto, por favor, para que alguien se le pueda acercar y ore con usted y por usted. Así como los de Gabaón, pero sin mentira. Así como los de Gabaón que fueron a Josué, vayamos a Jesús nosotros, pero con honestidad, con sinceridad, sin ningún tipo de reservas, sino entregándole por completo nuestro ser al Señor. Y en casa, si usted desea abrir su corazón a Jesús,
Yo le invito para que tanto acá en el santuario como en casa puedan repetir esta oración de fe. Digan: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te abro mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad, y que desde este día tú me ayudes para ser tu siervo fiel. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador personal. Te alabo, Señor, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted oró de esa manera, usted se ha convertido en un hijo de Dios. Tan solo le queremos invitar para que pueda orar a Dios, platique con Dios, cuéntele sus cargas, sus necesidades, sus problemas. Él es su mejor amigo, Él le quiere escuchar, quiere tener un diálogo con usted diariamente. Lea la palabra de Dios. Si usted tiene un ejemplar de la Escritura, léala para que de esa manera comience a ser edificado. Proverbios, Salmos, Evangelio de Juan, puede comenzar a leer. Y si allí cerca de donde usted habita hay una iglesia donde usted crea que le conviene congregarse, y ahí se proclama la bendita y suficiente palabra de Dios, como digo yo, en buena hora, hágalo ahí. Pero si quiere visitarnos y estar con nosotros, estamos en 20 Avenida Norte y calle La Campiña, en la colonia Tlacatl, para recibirle aquí con todo nuestro corazón y gritar, como es el nombre del programa, que solo en Jesús hay victoria espiritual. Que Dios le siga bendiciendo, en nuestro deseo y oración. Amén y amén. Gloria a Dios.